a un curso de milagros de Lunar Holistic. Un placer saludarles. Yo soy Juan Francisco. Bienvenidos esta vez. Vamos a estar platicando el día de hoy acerca de la lección 176. La lección 176 es una lección que se está manejando todavía como una lección de repaso. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de las lecciones de repaso, bueno, aprovechamos para estar hablando sobre el texto del curso de milagros, que creo que nos enseña muchas cosas y que en este momento vamos a estar viendo. Hemos estado trabajando sobre lo que viene siendo el capítulo 30 del curso de milagros. Ahora vamos a estar platicando sobre el subtema 6, que es la justificación del perdón. Nada más si me dan un minuto. Permítanme hacer algunas cosas aquí y ahorita empezamos. Ok, ok. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre esto. Dice, la justificación del perdón. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento y con esto comienza uno a escapar del miedo y con eso también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real, pues el perdón descansa sobre eso, lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí, y eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado, y así el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido. Fíjate lo que está diciendo aquí. El ataque no tiene fundamento y con esto comienza uno a escapar del miedo y también con esto es como lo logrará. Es decir, ya acuérdate que en el curso de milagros ya han hablado mucho sobre lo que viene siendo el ataque y sobre lo que viene siendo también el miedo. ¿Por qué atacamos? Y eso lo habíamos visto en otra de las pláticas, porque básicamente tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que pueda significar finalmente lo que parece que nos está atacando a nosotros mismos y por eso atacamos primero. Dice, con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real, pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es solo natural. Y no se te pide que concedas perdón allí donde se debería de responder con ataque y donde el ataque estaría justificado, pues esto querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí y eso ya no es perdón. El perdón está siempre justificado. Sus cimientos son sólidos. Tú no perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. Pero aquí viene como un juego de palabras. Y ese juego de palabras es, bueno, ¿y entonces qué es en verdad lo que es importante? ¿Qué es en verdad lo que significa el perdón? ¿A qué debemos estar poniendo atención? ¿A qué no debemos estar poniendo atención? Porque parece que es algo raro, ¿no? Dice, sus cimientos son sólidos, tú no perdonas lo imperdonable, ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. La salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo que no ha ocurrido. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque resulta entonces que en verdad nada de esto es, o sea, todo es una ilusión. Y al momento que esto es una ilusión, entonces en realidad no existe algo real que te pueda atacar. Porque todos son creaciones de aquellas cosas que tú estás interpretando o que tú les estás dando la justificación para poder existir, no de otra forma. Eso es lo que nos está diciendo ahorita. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de lo que viene siendo el curso de milagros. Luego dice,
Si el perdón no estuviese justificado, se te estaría pidiendo que sacrificases tus derechos cuando devuelves el perdón por el ataque. Mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error que por ende no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. El miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque, y si ese estuviese en una base real, el perdón no tendría ninguna base alguna. Fíjate lo que está diciendo esta parte del curso de milagros. Lo que nos está diciendo esta parte del curso de milagros es simple y sencillamente eso. Es decir, nosotros en verdad no nos están pidiendo que hagamos algo que no sea natural. Nos están pidiendo que hagamos lo que nosotros necesitamos hacer como parte de la naturaleza. Y el punto importante es, ¿y en verdad qué es aquello que no es natural para poder perdonar? ¿Cuál es la verdadera naturaleza en la cual nosotros sí tenemos que reaccionar y aquella que no tenemos que reaccionar? Y la gran verdad es que muchas de las cosas a las que nosotros estamos reaccionando y que nosotros estamos atacando, en verdad no existen más que dentro de nuestra mente. ¿Por qué atacamos? Porque nos sentimos amenazados y porque entonces nuestra forma natural de estar respondiendo a eso es finalmente antes de que te ataquen, ataquemos. ¿Te acuerdas cuando nosotros platicamos esto en otra de las lecciones y hablamos de lo que el Maestro Jesús estaba diciendo cuando estaba diciendo que ofrezcas la otra mejilla? Cuando estaba hablando sobre esta parte. Dice, este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. El miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque, y si éste tuviese una base real, el perdón no tendría base alguna. El mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado. Mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido, ello no podrá sino forzar la culpabilidad que quieres de perdonar. El perdón que no está justificado es un ataque y eso es todo lo que el mundo puede jamás ofrecer. Puede que algunas veces perdone a los pecadores, pero sigue siendo consciente de que han pecado, de modo que no se merecen el perdón que les concede. Y esto me recuerda mucho la frase que muchas veces decimos, ¿no? Decimos, perdono pero no olvido. Entonces, ¿qué significa? Fíjate, hasta a nivel celular, ¿qué es lo que está significando esto? Perdono pero no olvido. Perdonando como si el hecho de que tú dijeras que estás haciendo el hecho del perdón fuera lo suficientemente fuerte como para que con eso todas las cosas desaparecieran. Cuando nosotros repetimos esa frase, perdono pero no olvido, lo que está significando es que desde la conciencia, desde ese plano en el cual tú eres tan bondadoso que permites simple y sencillamente que no afecte o que permites que las cosas no sean como para lastimarte, como para ser tan bueno y tan proclive para poder ser la persona benévola que perdona, pero que no olvida. Estamos haciendo un pensamiento desde la conciencia, pero no estamos haciendo uno desde el corazón. Y acordémonos de otra cosa. Todas las emociones, recuerda que las guarda el cuerpo, todas las emociones se están encriptando dentro de nuestra naturaleza de lo que nosotros somos. Y al momento que se encriptan desde ahí, entonces esa emoción persiste dentro de nosotros a lo largo del tiempo. Una amiga está trabajando con mi esposa una técnica que es de sanación celular y esa sanación celular es precisamente lograr eso, lograr que esas memorias que se encuentran dentro de nosotros, dentro de nuestras células, por lo que ya pasó, por lo que ya vivimos, la podamos transmutar, las podamos soltar para que finalmente logremos llegar a hacer eso. Pero aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros logramos hacer eso, entonces nosotros pudiéramos llegar a ese sentimiento en realidad de perdón, de poder decir algo, porque les parece que estamos viviendo a través de lo que llaman aquí el falso perdón. Dice, el falso perdón del mundo que se vale para mantener viva la sensación de pecado. Dice, puede que algunas veces se perdone a los pecadores, pero sigue siendo consciente de que han pecado. Entonces la realidad es, en verdad ahí estás perdonando.
Pero para que llegues al perdón, ¿qué es lo que te están pidiendo? Lo que necesitas o lo que te están pidiendo para llegar al perdón es simple y sencillamente ve la verdad. Y la verdad es que no existe el ataque. Mucho de ese ataque parece que está viniendo dentro de nosotros. Dice, y por supuesto, se considera que Dios es justo y parece imposible que su perdón pueda ser verdadero. De este modo, el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor de Dios, pero se salva de este dilema si perdona. La mente tiene que considerar al Creador tal como se considera a sí misma. Si puedes darte cuenta de que tu hermano es digno de perdón, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado que él y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio temible que tu hermano no se merece, pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él. Y fíjate lo que están diciendo también aquí, esta parte. Lo que está diciendo acá es como una ley de correspondencia. Y la ley de correspondencia es que en verdad hay que estar resonando en una parte y en otra. ¿Qué es lo que pasa en verdad con esta parte? Yo creo que no lo había podido, no lo había considerado. Fíjate, cuando tú te consideras lo suficientemente benévola y tú puedes decir, en verdad perdono a mi hermano, la otra circunstancia es, en verdad te perdonas a ti. ¿O en verdad crees que Dios perdona aquellas cosas que tú tienes? Porque estoy seguro que si tú como yo vives dentro de este mundo, de este mundo de las ilusiones, seguramente las ilusiones te han llevado en más de alguna ocasión a estar sobre este punto en el cual parece que tú también hiciste algo que necesite ser perdonado, algo de lo que tal vez no te enorgullezcas, algo de lo que tal vez no sea lo que tú hayas querido que hubiera ocurrido y que por lo tanto sientas que en verdad mereces algún castigo, aunque eso no sea real, porque también ya vimos que todos son netamente suposiciones de nuestra propia mente. Pero si estás en ese proceso, entonces esa ley de correspondencia significa entonces, en verdad tú perdonas a tu hermano, porque si no lo perdonas, entonces ¿cómo piensas perdonarte a ti mismo? Y la otra parte de la correspondencia que viene precisamente a eso. Y si yo no me perdono a mí mismo, entonces ¿cómo puedo tener esa capacidad para perdonar hacia afuera? Déjame platicarte que algo de lo que he aprendido es que nosotros deberíamos de ser en realidad un perfecto equilibrio. Ese perfecto equilibrio significa que nosotros como ser, como un individuo que tenemos un equilibrio, que deberíamos de tener en equilibrio, tenemos básicamente un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Y qué es el lado derecho y es el lado izquierdo? En realidad están representando dos polaridades de las que nosotros tenemos dentro de nosotros. Por un lado, tu lado derecho representa tu polaridad masculina o lo que viene siendo el polo positivo. Y por el otro lado tenemos la polaridad izquierda, que viene siendo la polaridad femenina o el polo negativo y que en teoría deberíamos de estar en un equilibrio entre el polo positivo y el polo negativo. Es decir, que nosotros deberíamos de estar teniendo siempre ese flujo continuo. Y ese flujo continuo entre estas dos energías, la masculina y la femenina, se estarían manifestando en un equilibrio de dar y de recibir. Es decir, todas las cosas que yo con mi derecha puedo dar, aquella capacidad que yo tengo de expresarme hacia afuera, de compartir hacia afuera, debería de estar en completo equilibrio con mi capacidad izquierda de poder estar recibiendo aquel flujo de la energía. Sin embargo, no las personas no nos encontramos casi equilibradas en el 100%, sino que al contrario, cada una de nosotros nos encontramos hacia uno de los polos, el positivo o hacia el polo negativo, dependiendo de nuestra naturaleza y de nuestras limitaciones y programas mentales que estemos teniendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen personas que son muy dadas al dar. Son aquellas personas que están siempre dando, pero les cuesta mucho recibir y evidentemente se encuentran muy desbalanceadas y despolarizadas en cuanto a lo que significa el equilibrio perfecto de lo que significa esto. Por el contrario, existen personas que se encuentran dadas o giradas completamente hacia el polo en el que solamente quieren estar recibiendo, recibiendo y recibiendo. Y evidentemente también esto ocasiona desbalance.
En el mundo tridimensional, esto lo podemos ver con aquellas personas que parece que son tan buenas gentes y que son tan, que sabemos que siempre nos van a estar apoyando, que pues, sabemos que siempre nos van a estar dando, que sabemos que siempre van a estar como llegando a ese episodio en el que nos van a estar otorgando y otorgando y otorgando y que a veces las consideramos como tontas a esas personas en la vida. Y del otro lado, tenemos a las personas que al contrario, sabemos que son esas personas que se van a aprovechar de nosotros, que nos van a quitar, que siempre van a estar como intentando agarrar ventajas sobre nosotros en muchas de esas partes. Evidentemente no quisiéramos estar ni del lugar de una ni en el supuesto de la otra persona, porque esos dos están significando necesariamente desequilibrio. Y la perfecta armonía que tendríamos que estar buscando nosotros en nuestra vida es sí tener esa gran capacidad de dar, poder compartir lo que nosotros somos, compartirlo con las demás personas que nos están apoyando en nuestro alrededor. Pero aparte de que tengamos eso, tener la capacidad para estar recibiendo de lo que nos están dando. Y esto es parte también de lo que nos está diciendo acá en lo que viene siendo el perdón. En realidad nosotros tenemos la capacidad para perdonar. Pensando que fuera así y que quitáramos las ilusiones, ¿tú tienes la capacidad para perdonar? Es decir, ¿cuántas veces desde corazón has dicho sí perdono? Y al momento de perdonar significa estar soltando esa impronta que está teniendo esa lesión en ti. Y soltar esa impronta con esa lesión en ti significa también estar soltando lo que tú estás sintiendo como agresión, porque lo que es lo que nos está diciendo esta parte del curso de milagros, nos está diciendo que nosotros llegamos al perdón porque antes percibimos una agresión, porque percibimos que nos están lastimando. ¿La puedes soltar en verdad? Y luego la otra pregunta que llegaría a este punto es, ok, si tú dices que sí lo puedes hacer, la otra pregunta es, ¿te perdonas a ti mismo? ¿Logras tener ese perdón en lo que tú eres? Y eso por lo menos a mí me deja en una circunstancia para pensar muchas cosas y para pensar muchas cosas porque quién sabe qué tan bueno soy para perdonarme a mí mismo. A veces puedo decir muy fácil que yo perdono a los demás y que puedo perdonar a las gentes, pero la otra pregunta es, ¿en verdad me perdono a mí? Y si no logro llegar a hacer ese proceso de perdonarme a mí mismo, entonces, ¿cómo puedo decir que perdono a las demás personas? ¿Cómo puedo dar por ley de reciprocidad algo que ni siquiera estoy viviendo para mí mismo? ¿Cómo puedo lograr que yo haga ese punto cuando no lo puedo hacer con mis hermanos? Creo que esto es algo interesante para nosotros. Fíjate, luego dice, todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones. Así como es que aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado y no hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto. Pues si lo hubiera, sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviese más allá del alcance del perdón y tendría que haber algún error que fuese más que una simple equivocación, un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno y que estuviese más allá de cualquier posibilidad de corrección o de escape. Tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiese reemplazar y destruir la voluntad de Dios. Y solo si esto fuese posible, podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él. Todo perdón que se considera merecido sana. Y esto es algo importante, todo perdón que se considera merecido sana. Te voy a contar una historia de aquella, de tal vez de la parte más como importante para mí. Y en algún momento de mi historia, hice algo de lo que no me enorgullecía y creo que ya te lo había platicado. Me costaba mucho trabajo poder acercarme, por ejemplo, a comulgar, cuando en aquel momento para mí comulgar era muy importante, porque en realidad que pensaba, sentía que estaba en contacto directo con Dios. Para mí era importantísimo ese momento. ¿Qué es lo que pronto aprendí? Lo que pronto aprendí fue que si yo no estaba
si yo no podía sanar esa parte que me consideraba no merecedor, porque en aquel momento pensaba en esa idea del pecado como tal, entonces yo no podía acercarme a comulgar. Y dice, todo perdón que se considera merecido sana. ¿En qué momento pude acercarme nuevamente al altar? Cuando yo me pude perdonar, cuando yo pude entender que lo que pasó fue una experiencia de vida, cuando yo pude entender o finalmente llegar a ese punto de entendimiento en el que lo que yo viví tenía que haberlo vivido para poder aprender. Cuando eso ocurrió, entonces yo pude finalmente poderme perdonar y poder llegar a sanarme. Y aún creo que hay muchas cosas que puedo aún empezar a sanar. En este momento es la justificación de esto. Todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones. Cuando nosotros pensamos que hemos pecado, cuando nosotros pensamos que nos están atacando, cuando la ilusión de aquellas cosas que están ocurriendo parece que son falsas y entonces ofendemos o nos ofenden, entonces hacemos algo contra nuestro hermano o él percibe que hacemos algo contra él, cuando en realidad todo lo que estamos viviendo en este mundo son mundo de ilusiones. Dice después, no hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría y la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y de desdichas que el perdón no pueden sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos. Y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija, según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras. ¿Y esto qué significa? No hay cosas pequeñas o cosas grandes. No hay ofensas grandes u ofensas pequeñas, simple y sencillamente no los hay, pues ello significa que crees que el perdón tiene límites y te habrás fijado una meta en el cual el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpabilidad en una sola parte. ¿Qué otra cosa puede significar esto, sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que parecen estar separados de ti, es falso? Y bueno, creo que esto es algo importante y es algo relevante a nosotros. No existen cosas buenas, no existen cosas malas, no existen cosas pequeñas o cosas grandes. Alguna vez también mi esposa me dijo que no fallas en pequeño ni fallas en grande, simple y sencillamente fallas. Y creo que también esta es una gran verdad y eso es lo que nos está diciendo. Tiene que ser verdad que bien el milagro cura toda clase de enfermedad o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgar de formas que son reales y apariencias que son verdaderas, porque si se tuviese que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad y no podrías escaparte totalmente de la culpabilidad, sino de solo en parte. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es y no excluyas ninguna parte de él en tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro, y a lo que es íntegro no se le puede faltar partes que no se hayan dejado fuera. El perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad y de que el milagro no tenga el poder de curar. ¿A qué significa ver a nuestro hermano en partes? Significa poder llegar a esa aceptación total y otra vez estoy empezando a recordar aquellas cosas que alguna vez mi esposa dice. ¿Qué significa amar incondicionalmente? Amar incondicionalmente significa amar a la persona con todo lo que la persona es, las cosas buenas o que parecen a mis ojos buenos y las cosas que parecen a mis ojos malos, sin estar pensando en realidad que sí acepto estas cosas y no acepto las otras, porque si hacemos esto, en verdad no estás aceptando a la persona en su totalidad, sino en realidad lo que está pasando es estar aceptando dentro de la parcialidad de lo que parece ser. Recuerda, dice esto, que el Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podrías ser el Hijo de Dios y no lo podrías conocer mientras creas que no merece librarse todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad. Y de la única forma en la que debes de pensar acerca de él es si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo. Da una frase el curso de milagros hoy y dice,
Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la misma propia. Creo que nos quedan dos lecciones importantes el día de hoy. La primera de esas ilusiones es, piensa en realidad si lo que está pasando afuera está pasando en ti. Piensa si tú eres capaz de perdonarte a ti mismo, y si eres capaz de perdonarte a ti mismo, entonces también tienes la capacidad de perdonar a otros. Sin embargo, no podemos decir en verdad que yo perdono a otros cuando ni siquiera me perdono a mí mismo. Empieza a hacerlo de adentro hacia afuera, que esa ley de correspondencia de la que te dije hacia afuera signifique como es adentro es afuera. En segunda, la otra es que en verdad podemos soltar de nuestras memorias el perdón, no solamente desde la conciencia, y que nosotros podamos entender que si nosotros perdonamos es porque estamos dejando de lado las ilusiones. Intentemos pensar en realidad qué es aquello que me está llevando a esa sublime ilusión de decir perdono, cuando en realidad probablemente lo único que yo necesito es estar diciendo mintiendo. Creo que el día de hoy tenemos muchas cosas para reflexionar. Yo las tengo para reflexionar. No me queda más que agradecerte por estar aquí conmigo este día en un curso de milagros de Neuroholistic. Te invito a que nos sigamos viendo a través de nuestra página en Facebook o también de nuestra página en Frases para tu Día. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, un buen fin de semana. En lo que queda, hasta luego.